Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Buenos días, ya estamos en Hablando se entiende la gente. Hoy es domingo 10 de marzo y ciertamente vamos a tocar el tema de la revocatoria. Falta una semana, hoy es el último día en el que se puede discutir respecto a las encuestas de opinión. Hay varias que se han dado a conocer, pero vamos a empezar el programa hablando sobre un hecho que definitivamente ha ocupado las primeras planas, los titulares a lo largo de esta semana. Es el fallecimiento del presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, y está con nosotros en enlace telefónico el señor Farid Cajat, analista internacional, para discutir sobre este tema. Buenos días, Farid, un gusto que participes en Hablando se entiende la gente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya hay fecha para las elecciones en Venezuela, el 14 de abril. Esto anticipa, digamos, que ¿el chavismo podrá revalidar su triunfo en las urnas? Por ahora parece lo más probable, ¿no? Hay dos factores que juegan, uno a favor y uno en contra de un triunfo de Maduro. El factor a favor es, las encuestas revelan y los resultados electorales en el pasado. La convalecencia de Chávez creaba un sentimiento de simpatía hacia él y favorecía a los candidatos del chavismo. Las elecciones regionales de diciembre pasado fueron una prueba de ello, en donde el chavismo obtiene una votación mayor aún que en las presidenciales de octubre. Pero por otro lado Chávez lega una situación económica, proceso de deterioro, y ya hay, problemas por esta razón. Por ejemplo, la devaluación reciente del bolívar que va a generar una inflación aún mayor en un país que ya tenía una de las inflaciones más altas del mundo. Pero lo más probable es que el efecto neto siga siendo favorable, sobre todo en un contexto en el cual virtualmente no va a haber campaña electoral. Así es un tiempo bastante corto, pero digamos, es seguro ya que Capriles, bueno, quedan muchas alternativas, pero será seguramente el candidato de la oposición. Si no es él, la probabilidad de perder por un amplio margen crece significativamente, porque Capriles tiene la legitimidad de haber ganado por una diferencia significativa las primarias internas de la oposición unificada, y además, de haber obtenido la votación más alta para un candidato de oposición durante el periodo chavista, para no mencionar el hecho de que ganó la gobernación de Miranda 2 veces, triunfando sobre Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento, primero, y sobre Elías Jawa, el vicepresidente de Chávez en la segunda elección. Entonces, creo que es el único que tendría alguna probabilidad de triunfo. Ahora, ¿cuál es tu balance respecto al periodo chavista, por decirlo de alguna manera, del ALCA al ALBA, como han escrito algunos ha pasado desde el 2000, toda esta última década, por decirlo así, bastante agua ha corrido bajo los puentes y algunas cosas han cambiado? ¿Tendrá algún impacto relevante, habrán cambios en el ajedrez político regional luego del fallecimiento de Chávez? Hay un cambio que se atribuye en buena medida a Chávez, pero que yo creo que probablemente no se deba a él, y es algo de lo que se va en la gloria, el ALBA, ¿no? El que América Latina y en particular Sudamérica sea una región más autónoma respecto a los Estados Unidos que en el pasado. Pero honestamente creo que eso se debe más a factores como el hecho de que Sudamérica depende cada vez menos de su relación económica con Estados Unidos y cada vez más de su relación económica con otros países
y fundamentalmente China, y del hecho también de que su desempeño económico ha sido relativamente bueno en los últimos años, incluso durante el periodo de la crisis internacional, ¿no? de fines de la década pasada. Pero repito, esto se le suele atribuir a Chávez y al ALBA, cosa que creo no es acertada. Y cuando uno ve el desempeño económico de Venezuela, no es superior al de otros países que no adoptaron el mismo modelo. Tampoco es un modelo de desarrollo muy distinto al que ha seguido históricamente Venezuela. Digamos, finalmente es un país monoexportador que depende más del petróleo bajo Chávez de lo que dependía antes. La diferencia probablemente sí venga dada por el hecho de que una proporción mayor de esos recursos se destinó a políticas sociales que explican buena parte del respaldo electoral del chavismo, ¿no? ¿Es eso, en tu balance, qué es lo que explica efectivamente este arraigo de Chávez? La economía, de hecho, como dices, tal vez no anda muy mal, puede indicar algunas cosas, digamos, como positivas, crecimiento del Producto Bruto Interno, aunque una inflación alta, en fin, hay cosas para discutir, pero son los programas sociales los que parece ser el ancla, digamos, de su popularidad. Sí, eso y el hecho de que sectores marginados históricamente de la sociedad venezolana por primera vez se sintieron reconocidos por la autoridad, ¿no? Como sujeto de derecho. Hay que recordar que Venezuela vivía un bipartidismo colusivo que tenía también muy poco democrático. Ahora que se levantan críticas, en mi opinión, legítimas al estatus de la democracia en Venezuela, este no era claramente superior. Por ejemplo, se dice que el gobierno de Chávez controla el Poder Judicial, lo cual obviamente es cierto, pero no es tampoco cierto que el Poder Judicial fuera auténticamente autónomo antes, solo que, claro, no obedecía a una única fuerza política, obedecía a dos partidos políticos que, repartían los cargos dentro de la administración pública y los poderes del Estado. Entonces, probablemente para el ciudadano medio, la idea de que este es un régimen sensiblemente menos democrático que el que lo precedió, no sea una experiencia, clara, ¿no? Todavía vende en América Latina lo que algunos analistas han denominado el autoritarismo competitivo. Sí, yo creo que, parte de lo que está en juego es el hecho de que cuando se trata de establecer que se ha producido una interrupción del orden democrático en un país en América Latina, lo único que entidades como la OEA parecen haber tenido en cuenta es, el que se haya producido un golpe de Estado. O sea, en otras palabras, el paso de un gobierno a otro se ve claramente por fuera de cualquier pretensión de continuidad de un orden constitucional democrático. Pero la forma en que se gobierna entre una elección y otra no parece ser objeto de mayor escrutinio, salvo por entidades que no tienen mayor poder específico, como la Relatoría de Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos, pero a la cual los países indicados como países que recortan la libertad de expresión sencillamente no le hacen caso. Bueno, es que la Carta Democrática Interamericana intentaba de alguna manera evitar que se pudiera vaciar de contenido a las instituciones democráticas y efectivamente, como califican esto de autoritarismo competitivo, ¿no? Es decir, elecciones que se realizan cada cierto tiempo donde evidentemente hay una asimetría enorme entre los que concurren a las elecciones y se ratifica el caudillo, digamos, ¿no? Entonces, ¿ha sido eficiente? O sea, la Carta Democrática Interamericana ha logrado corregir esto, ha tenido algún tipo de influencia en crear corrientes de pensamiento, tendencias que reviertan esta situación, o Chávez demuestra más bien de que no ha sido así? La Carta Democrática Interamericana ha servido solo para un tipo particular de situación, golpes de Estado sin ambajes, en donde no haya duda alguna sobre lo ocurrido. El caso de Honduras es un ejemplo, ¿no?
ajustes para que Honduras regresara al seno de las entidades hemisféricas y latinoamericanas, para que pudiera volver a la OEA y ser parte de la CELAC, por ejemplo, tuvo que transferirse el gobierno de parte del gobierno golpista a otro elegido por voto popular en elecciones mínimamente competitivas. Entonces, digamos, los golpes de Estado son objeto de sanción y de aislamiento internacional, pero salvo casos de flagrante interrupción del orden democrático, el que, por ejemplo, durante la vigencia de su gobierno, un presidente elegido en elecciones competitivas nombre 12 miembros más del Tribunal Supremo de Justicia, como hizo Chávez, para cambiar la mayoría en su favor, y cope el Consejo Nacional Electoral y por ende no haya división de poderes. Eso es algo que, si bien la Carta Democrática Interamericana permite juzgar, en la práctica no se ha utilizado para ese tipo de situaciones. Así es. Ahora, Moisés Naim ha dicho de alguna manera que la influencia de Chávez era la chequera. Sin chequera no habría influencia. El caso de Teodoro Petkov ha dicho que en realidad las posibilidades, no hay, es un partido sin ideología el de Chávez, y en pocas palabras está ya, condenado a desaparecer en un mediano plazo al menos, ¿no? Salvo que hay como dice él, posibilidades de un gobierno más represivo, pero no se alimenta en una ideología, en una propuesta. Es decir, ¿es así? ¿Lo entiendes tú de esa manera? ¿O es una manera de simplificar lo que puede haber quedado realmente como herencia o influencia del chavismo a lo largo de estos años? Bueno, la discusión sobre si hay o no una ideología me parece que no es el eje de la cuestión. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que en mi opinión implica que el chavismo va a continuar como fuerza política, salvo que pierda las elecciones y se divida, es digamos, la profunda división que genera en la sociedad venezolana el invocar el nombre de Chávez. O sea, como Perón en su momento, el país puede considerarse dividido entre chavistas y antichavistas, ¿no? Entonces, esos clivajes sociales creo que siguen siendo importantes en Venezuela, y por ende el movimiento en Venezuela creo que va a continuar. Fuera de Venezuela, efectivamente, la ayuda económica fue importante para explicar la influencia de Chávez, y habría que recordar que no solo era el subsidio a las ventas de petróleo, también eran préstamos o compra de bonos del Tesoro, como en el caso de Argentina, o inversión de PDVSA en infraestructura y exploración y explotación petrolera en países como Nicaragua. Pero habría que recordar también que ese tipo de políticas no se inician con Chávez, crecen dramáticamente con Chávez, pero lo de entrega de petróleo subsidiado es algo que hacían México y Venezuela producto de un acuerdo aún antes de que surgiera Chávez. Chávez, repito, simplemente convierte esto en algo de carácter general, en un contexto en donde el petróleo sube durante la vigencia del gobierno de Chávez de 8 o 9 dólares el barril en 98 o 99 a 140 en 2008 y poco más de 100 hoy en día. Simplemente había más recursos para este tipo de políticas. Creo que esos recursos no van a estar disponibles pese a un alto precio del petróleo en el futuro para ese fin, porque, repito, pese a un alto precio del petróleo, Venezuela ha, dilapidado buena parte de esa riqueza petrolera. A diferencia de Bolivia, por ejemplo, dentro de la propia ALBA, o Ecuador, no ha guardado, recursos para aplicar políticas contracíclicas en momentos de crisis. ¿Y eso, la empresa petrolera venezolana ahora estará descapitalizada? Por ejemplo, la PDVSA hace solamente 5 años no tenía virtualmente un centavo en deuda. Ahora la deuda de PDVSA equivale a 10% del producto. Entonces, sí, por ejemplo, una de las cosas que podría salvar al modelo
es inversión mayor en explotación petrolera, teniendo en cuenta que el petróleo que abunda en Venezuela es petróleo digamos de baja calidad y alto costo de extracción, pero eso requeriría un nivel de inversión que PDVSA ahora no puede realizar. Yo por eso esperaría cambios en el modelo económico, en el sentido de que van a requerir atraer inversión privada para ese sector, y eso va a ser muy difícil de lograr cuando no hay garantías para los derechos de propiedad, como parece ser el caso hoy en día. Bien, muchísimas gracias, Farid, por tu participación en Hablando se entiende la gente. Ciertamente estamos a un mes de las elecciones, veremos qué ocurre, pero la situación en Venezuela dará que hablar seguramente por un tiempo bastante más largo. Muchísimas gracias por haber participado. De nada, hasta luego. Nos vamos rapidísimo a una pausa y volvemos para conversar sobre el tema de la revocatoria la próxima semana. ¿Sabías que las bolsas de plástico matan millones de animales marinos cada año? Las tortugas marinas y los delfines las confunden con algas o calamares, las tragan y mueren. Tomemos conciencia y mantengamos nuestras playas limpias. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Este domingo 17 de marzo se decidirá la permanencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y Radio San Borja cubrirá todas las incidencias de este proceso de revocatoria, con un pool de expertos analistas y reporteros que informarán desde los lugares donde los principales personajes emitirán su voto. Este domingo 17 de marzo, manténgase informado con Radio San Borja en los 91.1 FM, líder en peruanidad. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche, la hora de la integración con Rubén Darío Lastarria, y siempre por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Continuamos en Hablando se entiende la gente. Estamos el día de hoy con Carmen Ilizarbe y con David Sulmón para hablar sobre la revocatoria. Carmen Ilizarbe es directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y David Sulmón es director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica. Dos personas con bagaje académico, expertos en el tema, analistas políticos, en fin, que esperemos nos den algunas luces de un tema que sigue complicado. Mucho gusto que estén en el programa. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Bueno, hoy día tenemos las últimas encuestas, así que de repente podemos empezar hablando sobre eso. ¿Qué dicen en realidad las encuestas a lo largo de estas semanas y con estas últimas que tenemos a la mano, digamos? ¿Qué es lo que se deduce de ellas, a su manera de ver? Bueno, las últimas 3 encuestas, ¿no? Si comparamos esta con las encuestas de las 2 semanas anteriores, muestran que se ha llegado a una especie de estabilización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay cambios significativos en las tendencias por el sí y por el no entre la última medición de apoyo o de Conecta GFK, que son las encuestas que han salido ahora en el Comercio y en la República. CPI creo que también muestra resultados similares. Entonces, digamos como que hay si algo se mueve, las encuestas no lo están registrando, ¿no? Las últimas 2 semanas. Lo que sí han registrado es en el último mes un efecto importante, yo creo que la campaña por el no, o sea, el no ha sido más visible, las propias encuestas lo revelan, los argumentos del no son más conocidos por la población, se han discutido un poco más y han hecho que se experimenten cambios en las tendencias, indecisos que se deciden por el no o que abandonan el sí, pero eso ha ocurrido básicamente entre
fines de enero y mediados de febrero, ¿no? Ahora ya las cosas están un poquito más, digamos, como que la calle está un poco más dura para los del sí y para los del no. Carmen, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me parece interesante ver cómo, más allá en realidad de los resultados que tienen que ver con lo electoral, las encuestas revelan que esta es una elección que tiene poco que ver con temas de gobierno de la ciudad, ¿no? Tienen poco que ver con un plan respecto de la ciudad, tienen poco que ver con con ideología también, ¿eh? Yo creo que tienen poco que ver en realidad con izquierda y con derecha, porque las opiniones se sustentan mucho en aspectos que son, si quieres, no deberían ser relevantes, fundamentales en una elección, ¿no? Sobre si nos cae bien o no nos cae bien la alcaldesa. Entonces es como que si mejora un poco su perfil público, la manera en que habla, las cosas que dice, no necesariamente el fondo, sino la imagen que proyecta, entonces es como que eso ayuda a acomodar las cosas. Si el nivel del debate empeora y entonces el contrincante o los contrincantes o aquellos que buscan la revocatoria insultan más, revelan un poco sus intenciones, ¿no? Y se pintan, entonces proyectan una imagen negativa, entonces eso también mueve un poco la opinión pública. A mí lo que me parece revelador es cómo en realidad la elección no tiene que ver con lo político, ¿no? Como digo, no estamos aquí preguntándonos si la alcaldesa no está cumpliendo las promesas que hiciera como candidata, ¿no? No estamos aquí cuestionando si la visión que tiene ella para Lima y los proyectos que ha empezado a desarrollar, muchos de ellos muy duros, muy difíciles y con un nivel interesante, importante de éxito en la propia gestión, ¿no? Eso realmente no está en consideración, no parece ser un tema, ¿no? Y es sostenidamente evadido en el espacio de la discusión pública. Ese es un tema al que vamos a entrar, pero justo antes de eso, quisiera preguntar a ver la opinión de ustedes respecto a esto. Tú señalas una suerte de efecto teflón ya, ¿no? Es decir, no pasa nada en uno u otro lado. Hay momentos, no con temas de fondo, pero de repente que tuvieron impacto. Tal vez los memes en la campaña por el no fueron un momento así bueno, concitaron un poco la energía de mucha gente, pero no ha tenido mayor trascendencia en las encuestas, ¿no? O, por ejemplo, esto de que las damas siempre dicen no y terminan diciendo sí, que es la barbaridad última de uno de los revocadores, digamos, ¿no? Que yo creo que correctamente ha sido calificada por Demos, por ejemplo, como uno de los principales argumentos utilizados por los perpetradores de violencia sexual, ¿no? Y que lo justifica. Entonces, y sin embargo, tampoco eso parece que tuviera mayor efecto en las encuestas, ¿no? Hay una suerte de eso. Yo diría que bueno, la campaña del no, los memes, yo creo que sí fueron importantes. Eso fue en ese momento donde hubo creo el movimiento más importante en la intención de voto a lo largo de los últimos 2 meses. Ahora, digamos, como que eso fue un relanzamiento de la campaña que movió la discusión pública, movió la opinión de la gente y se vio reflejado en las encuestas, porque las encuestas lo que hacen es reflejar eso, ¿no? La pregunta es, en estas últimas 2 semanas, ¿qué nuevo evento permitiría aportar nuevos elementos del debate para que la gente vaya reflexionando en torno a sus opiniones, ¿no? Esto de las frases realmente inauditas de Marco Tulio Gutiérrez ha ocurrido en los últimos días y no creo que estas encuestas lo hayan medido, pero la gente no está votando por Marco Tulio, ¿no? Está votando por Susana, ¿no? Está votando por sí o no por Susana, no tiene un contrincante visible, ¿no? Entonces, y ahí creo que hay que volver al tema de la imagen pública. Yo creo que la imagen es muy importante, más que los argumentos de fondo.
lo que refleja esta campaña de revocatoria y todo este proceso que hemos estado experimentando en los últimos años sobre la imagen de la alcaldesa de Lima es justamente la importancia que tiene la comunicación política en la dinámica política contemporánea, ¿no? O sea, las campañas electorales, la política pasa por la esfera pública, pasa por los medios de comunicación, pasa por medios que al político le dan pues 30 segundos para exponer sus ideas, y tiene que aprovechar ese tiempo para transmitir imágenes fuertes que convoquen o que provoquen reacción, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la manera en cómo se construye una imagen política que acompaña un discurso sobre la ciudad o un proyecto sobre la ciudad, si bien uno puede lamentarse de que eso rebaja el debate político, que las ideas, etcétera, ¿no? Pero digamos para el 90 o 80% de los ciudadanos, su política, o sea, digamos, la política no es parte de su vida cotidiana, no están discutiendo o analizando la política como Carmen y yo casi todos los días, sino pues son lo que ven 30 segundos en los noticieros, y así se forma su reacción o no frente a entonces por eso la comunicación, la manera en cómo se comunican las ideas es muy importante, y creo que este proceso muestra la importancia y algunos déficits de cómo es necesario construir una imagen, ¿no?, que comunique bien. Exacto. Y que genere estas adhesiones o que se requieren para sostener una gestión técnica, ¿no? Pues son dos cosas distintas. Sí, son imágenes que comunican realmente los contenidos que uno quiere, ¿no? Sí, pero también hay un tema importante, o sea, yo quisiera recuperar la importancia que debe tener el contenido, ¿no? Creo que en la gestión de esta alcaldesa tenemos un primer año bastante apagado en términos de comunicación. Ahora sabemos que tenemos una gestión muy eficiente, porque todas las cifras lo muestran con claridad. La gestión de Susana Villarán es la gestión más eficiente en muchos años, considerando varios gobiernos municipales hacia atrás. Entonces, el que se le haya pegado el sticker de ineficiente no es correcto, ¿no es cierto? Es simplemente que la forma en la que se produce el debate permite, ¿no?, plantearle a una persona una falsedad encima y pega, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con otras cuestiones a las que David aludía: comunicación política, estrategia, marketing político, y ese es efectivamente un terreno. Pero el otro, el anterior, el que debería sostener las estrategias de comunicación y el marketing y todo lo demás, es fundamental recuperarlo, ¿no? Y creo que con todo este espacio, este proceso de revocatoria tan accidentado, sí está permitiendo que nosotros y que la gente, los ciudadanos, ¿no es cierto?, que no todo el día se interesan por la política y que no todo el día piensan en ella, nos ha obligado a todos a ensanchar el espacio de la discusión pública para hacerle un poco de sitio a lo político. Y entonces sí ha habido oportunidad, de todas maneras, de recuperar los datos sobre la gestión. Sí ha habido oportunidad de hablar sobre, bueno, y entonces, ¿qué cosa es eso de Barrio Mío? ¿Y qué pasa con el río Rímac? ¿Qué fue el tema del transporte? ¿Va a avanzar o no va a avanzar? ¿No? Y el mercado. Y entonces, mal que bien, esos temas se han posicionado en la agenda. Quizás no de la manera que, digamos, porque ha habido también mucha hostilidad y mucha cerrazón en los medios para reconocer los avances y los logros de la gestión de Susana Villarán, ¿no? Hay bastante hostilidad en la prensa con la gestión de Susana Villarán, y eso creo que tiene que decirse. No tenemos un espacio como equitativo, pero hay un jaloneo también un poco desde la calle. Hay espacios se está debatiendo más, se está argumentando un poco más tarde y no de la manera alturada en que debiera conducirse un proceso verdaderamente democrático, pero de todas maneras a eso estamos llegando, y eso es algo que vamos a ir, que es importante para ir construyendo también democracia, ¿no? O sea, la democracia se construye haciendo, empezando a pensar, empezando a debatir, estableciendo límites entre aquello que sí y aquello que no, y entonces yo veo que hay más movimiento del que quizás queremos reconocer y de lo que las encuestas pueden mostrar. Muy bien, vamos a conversar de todas maneras sobre realmente la gestión en realidad del municipio, si estamos discutiendo en esta campaña lo que queremos para Lima en los próximos años, ¿no?, o no.
hasta dónde efectivamente esta campaña por la revocatoria ha permitido una discusión más seria sobre contenidos. Pero vamos a una brevísima pausa y regresamos con algunas preguntas para ustedes. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Radio San Borja le recuerda. Prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, sea discreto en el uso de joyas y prendas de vestir que realcen su imagen de persona adinerada, ya que es de gran atractivo para delincuentes en busca de objetos de valor. Radio San Borja, líder en peruanidad. Juntos por la seguridad. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Bueno, y continuamos hablando con Carmen Ilizarbe, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con David Sulmón, director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica. Estamos justamente sobre el tema de los contenidos, ¿no? Hasta qué tanto hay un tema de comunicación política que logra transmitir efectivamente el mensaje que uno quiere hacer llegar con sus opiniones, sus propuestas a la población. Y en las encuestas creo que hay algo bastante revelador de cómo se ha llevado adelante esta campaña. Cuando a la gente le preguntan las razones por las cuales está a favor de la revocatoria, con toda claridad, la mayoritaria es por una mala gestión. Uh-huh. Están insatisfechos, hay una mala gestión. Pero los que apoyan el no, es decir, los que están en contra de la revocatoria, la afirmación no es porque hace una buena gestión. Uh-huh. Eso no está, ¿no? Y lo otro es un poco como el mal menor, o es la enfermedad, la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Se gastará mucho, se pierde tiempo, esos son los argumentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Hay una mala orientación en la campaña? ¿Simplemente es un tema de percepciones de la gente o no se ha afirmado la obra hecha? Porque, ¿a dónde voy? La revista Poder ha publicado en su última edición un balance de los primeros años, de las gestiones de los últimos, no sé cuántos, de todos los alcaldes de Lima prácticamente desde los 80, ¿no? Y la gestión de Susana Villarán sale muy bien apreciada en esa valoración que se ha hecho. Comparativamente una de las mejores gestiones hechas en Lima en las últimas décadas, ¿no? Pero esto no es parte de la campaña siquiera, ¿no? Es decir, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo ahí vuelvo al tema de la comunicación política, ¿no? Me parece que las campañas electorales justamente lo que permiten es un espacio de mayor densidad de comunicación política. Entonces es acá donde los argumentos aparecen con mayor fuerza, mayor presencia, y es el rol de las campañas, ¿no? El tema es que la comunicación política tiene que ser también, para un político, tiene que ser parte de una estrategia constante. Así como uno se pregunta por qué, si uno compara las cifras objetivas, eso no se le reconoce a Villarán, también uno podría preguntarse por qué Castañeda, siendo un alcalde que más o menos en términos de obras era bastante, digamos,
no sé si llamarlo, podemos ser insuficiente o muy acotado, ¿no? O sea, 8 años para ser metropolitano, o sea, tampoco era la gran cosa, ¿no? Como un alcalde sí llega a tener 80%, entonces no es tampoco por las obras, ¿no? O sea, porque la cantidad de obras entre un lado a otro es más o menos la misma, no ha habido muchos cambios. Incluso por ahí hay una pregunta que hace, creo, Conecta, dice, ¿qué pasará? ¿Lima estará mejor, igual, peor? La gente dice, no va a pasar nada, es el 40 y tantos % igual que antes, ¿no? Igual que ahora. Entonces, los cambios cuantitativos en términos de infraestructura, de obras, la verdad la gente no los está percibiendo y no los tiene por qué percibir, porque si uno se da cuenta, digamos, qué grandes cosas han cambiado en Lima en los últimos años, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo más visible es el metropolitano últimamente, más allá de eso, ¿qué cosa hay? Unos parques por acá, otros parques por allá. Entonces no son cosas que impactan masivamente en millones y millones de ciudadanos. Entonces para la gente, digamos, que haya uno u otro alcalde o que haya más obritas por acá o por allá, no se ve, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la comunicación, es decir, cómo a partir de estas 2 o 3 cositas me armo pues una historia sobre la ciudad, sobre quién soy yo, cómo soy como alcalde, cómo me relaciono con la gente. Yo creo que ahí Castañeda se construyó un personaje de alcalde, ¿no? O sea, yo creo que un alcalde, un político, tiene que saber construirse un personaje. Y hemos tenido varias experiencias en los propios alcaldes, ¿no? Barrantes era el tío Frejolito, o sea, el tío de la ciudad. Entonces, y esa personaje te permite tener una conexión afectiva con la gente que hace que las cosas que tú dices pasen, ¿no? Así como esta propaganda de la cerveza, ¿no? Tiene que pasar el mensaje. Pero para eso el personaje tiene que tener o sea, abrirte ese pasaje, ¿no? Parece que en el caso de Villarán eso de repente ahora se está construyendo, pero no lo en la campaña se hizo, ¿no? La tía bacán, entonces, se pudo haber apostado por ese tipo de personaje, ¿no? La tía, ¿no? La tía buena gente, ¿no? Pero no entró y se empezó a pelear con la gente, o sea, a pelear con sus adversarios políticos, y eso como que desdibujó la posibilidad de construirse como o sea, qué tipo de alcalde como personaje me voy a presentar frente a la ciudad. Castañeda lo tenía clarísimo, él era el maestro de obras de la ciudad, ¿no? Donde aparecía, iba con su gorrito y con su chaleco de constructor, y eso era lo que hacía, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, si bien el mensaje es importante, se necesita construir la estrategia comunicacional para que ese mensaje pase, ¿no? Entonces, ¿y ha habido mucho de marketing y mucho ruido, pocas nueces, o no? Sí, bueno, yo creo que la campaña está marcada también por el anti, ¿no? O sea, esta campaña la inician los revocadores, la inician desde antes que hubiera un problema de gestión, ¿no? Y creo que ellos han logrado agarrar el espacio, ¿no? Discursivamente hablando, han planteado los términos de la elección, ¿no? Entonces, ellos están dale y dale y dale con el tema de la gestión y ha quedado, ¿no? Entonces, tienen la ventaja del que ha tenido la iniciativa, del que pone los términos de la discusión sobre la mesa. Y creo que eso lo aprovecharon muy bien y además ha coincidido con un momento, o sea, la gestión de Susana Villarán y su práctica política durante el primer año, probablemente porque ellos fueron los primeros sorprendidos al ganar la elección, ¿no es cierto? Tenemos aquí el caso de un grupo que llega al gobierno sin estar necesariamente preparado para ello, ¿no? Pero bueno, se ponen inmediatamente a trabajar y ahí tienen un momento de dispersión que yo creo que ha costado caro, ¿no? O sea, para empezar se deshace la alianza con la que llegan al poder. No queda claro muy bien por qué, pero empieza a desdibujarse el perfil político del grupo que gana la elección, ¿no? El proyecto se mantiene y las obras están ahí y Susana Villarán no podrá ser acusada de no cumplir sus promesas de candidata, ¿no es cierto? Entonces podemos ver el proyecto, pero durante un año no se veía. Y ella no solamente deshace esta alianza política con actores políticos que son importantes para la presencia y la imagen en el espacio público, sea cual sea la imagen que finalmente ella proyectara, pero se desarma la imagen con la que ella como candidata y se desarma también un poco el vínculo con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, ¿no? Ella llega con las justas, pero llega. Es una elección bien importante. Es la primera mujer alcaldesa y un proyecto de izquierda
Ahora, ¿por qué es de izquierda? Y si eso se puede seguir diciendo ahora, es un poco otra discusión. Pero parte del problema es que tenía algo que se ha ido desdibujando, ¿no? Y entonces, y es un gobierno que no ha salido tampoco a la ciudad. No me refiero necesariamente a la estrategia política o la comunicación. Estoy de acuerdo con David en que efectivamente lo de la imagen es fundamental. Pero no solamente es la imagen, sino el perfil de lideresa, ¿no? Se desarmó en ese año, ¿no? Y eso ha sido muy importante para las dificultades que tiene ahora Susana Villarán en esta campaña. Yo veo el razonamiento de ambos, tienen una serie de elementos efectivamente que aportan, pero no aparece en el meollo de sus argumentos, es decir, lo que falta, yo he dicho, falta en la campaña, es decir, no, acá hay obra, y la obra que estamos haciendo destaca frente a los otros, es decir, es la mejor gestión. Ajá. No hay eso, no transmite. No parece que existiera la convicción de afirmar que la gestión es buena. Es cierto, otros lo afirman, ¿no? Y ellos ni siquiera se agarran bien de esa... Pero también hay mucho o sea, sí hay obras, pero también hay mucho ya viene, ¿no? O sea, la reforma de transporte, se han hecho un montón de avances, pero los corredores todavía no están funcionando, ¿no es cierto? Barrio Mío, las escaleras, ¿no? Se dijeron, va a haber 1000 escaleras, pero todavía no las hay, ¿no? Entonces, es cierto que las inversiones están comprometidas, se han firmado los contratos, va a haber la línea a la amarilla, pero la línea amarilla todavía no está funcionando. Va a haber nuevas vías de Lima que son miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares que se van a invertir, que es un éxito, o sea, nunca ha habido tanto nivel de inversión comprometida, pero todavía no están las vías, ¿no? Entonces, claro, uno dice, en 2 años no pueden estar, ¿no? Y ese es el problema con la institución de la revocatoria. Pero podría decirse en todo caso, claro, si yo voy a cometer los grandes problemas de Lima, si voy a reordenar la ciudad, si voy a reordenar el tránsito, y lo estoy haciendo, ¿no? Me va a tomar un poco más de tiempo, pero vean que lo estoy haciendo, estoy empeñado en eso. Entonces, digamos, es eso, es gestión, no será material, no como dice Lourdes Flores, creo que hoy día en una entrevista, de repente no es una pequeña gran obra, no es una pública, o sea, una escalera, que la gente ahí lo ve, es material, es cemento y ahí está, ¿no? Pero yo creo que también la gente aprecia esas otras obras, en este momento, digámoslo así, inmateriales, reordenar la casa, ¿no? Y lo saben, ¿no? Pero bueno, sin embargo... Tiene 40 y pico % de aprobación, o sea, tiene más aprobación de los votos que tuvo para ser elegida. Entonces, eso también se explica de que hay un público que está recibiendo ese mensaje. El problema es que es una estrategia de comunicación que se ha armado recién a fines de diciembre. O sea, no ha acompañado la gestión de manera más organizada, ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí coincido con Carmen. Al principio, digamos, como que entran a la alcaldía y hay un proceso de aprendizaje que toma tal vez más tiempo necesario, quizá más tiempo necesario tomando en cuenta los adversarios que tenían enfrente, ¿no? Porque a Castañeda lo dejaron tranquilo, no lo fastidiaron a Susana. Más o menos, un poquito nomás. O sea, desde el principio la han marcado así como Reina Maradona. Fuego, ¿no? claro, exacto. Sí, pero en el caso del no, yo creo que también, o sea, como te digo, este proceso empieza en los términos en los que los revocadores lo querían plantear. No sé si saben que efectivamente es muy difícil mostrar obras en el primer año, ¿no? Pero achun también con el tema de la gestión, y a la vez obviamente no es el tema de fondo. O sea, a mí me interesaría saber, en las preguntas a las encuestas, cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted por qué revocaría a Susana? Porque no hace nada, porque, ¿no? Y si pudiéramos conversar con las personas sobre las obras y sobre los programas más importantes de la ciudad, sería interesante saber en qué se sustenta decir no hace nada. ¿Qué tan informada está realmente la gente cuando dice no hace nada? ¿No? ¿A qué te refieres con nada? ¿No? Porque ahí efectivamente parece ser un tema, pero en el fondo no lo es, ya que nunca hablamos y discutimos de eso. Y el no, me parece que ha evitado también el tema de fondo. El no está tratando de reposicionar o de mover la línea que va a dividir a quienes permiten ganar o perder la elección, y está tratando de convertirla en un problema ético, ¿no? Aquí lo que tenemos es el ataque de mafias corruptas. Ese es el discurso más importante del no. Pero no es, tú me preguntas por las obras y yo te respondo a lo que tú quieres. No. Tú me preguntas por las obras y yo te voy a decir, yo te cuestiono a ti como alguien para preguntar.
¿no? Una Porque última tus pregunta. objetivos son otros, ¿no? Antes de ir rápido a la pausa, un comentario. Justo lo que acabas de señalar tú, Carmen, ¿no? El tema de la corrupción apareció siempre en las encuestas como un tema de gran preocupación para los ciudadanos, ¿no? Como el tema del transporte. La gente reconoce que Susana Villarán es una persona honesta, Sí. ¿no? Reconoce de repente también que se están dando los primeros pasos para ordenar el transporte, pero eso no se refleja en las encuestas. Es decir, no es algo que realmente se valore. Volvemos después de la pausa con sus apreciaciones. Vamos rapidísimo a un corte y volvemos. ¿Sabías que las bolsas de plástico matan millones de animales marinos cada año? Las tortugas marinas y los delfines las confunden con algas o calamares, las tragan y mueren. Tomemos conciencia y mantengamos nuestras playas limpias. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde, sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Continuamos conversando con Carmen Ilizarbe y con David Sulmón respecto a la revocatoria, y en unos instantes más estaremos en un enlace telefónico con el señor Juan de la Puente, periodista, abogado y politólogo también, para intervenir sobre este tema. Pero la pregunta que quedó del segmento anterior es si estos grandes temas que eran la preocupación principal de los ciudadanos, corrupción y transporte, que perciben además que esta es una gestión honesta y que está dando pasos para resolver los temas de transporte, no expresan de alguna manera que en realidad lo que gana en estas elecciones es la antipolítica, es decir, que realmente la insatisfacción con los políticos, con el Estado, y que todos se vayan a su casa, poco más o menos? Bueno, yo creo que eso es algo que está en el trasfondo de esta y otras elecciones, ¿no? Es decir, efectivamente hay una fuerte desconfianza de la ciudadanía respecto a los políticos, de la política en general. Hay toda una serie de prenociones que muchas veces se confirman por hechos anecdóticos de casos de congresistas, de alcaldes. Entonces, digamos, la política en general es mal percibida, y eso no es un fenómeno solo peruano, ¿no? Entonces, ese es un telón de fondo. El otro telón de fondo creo que es el tema de cómo se plantean las estrategias políticas. O sea, si hay una estrategia política que busca sostener políticamente y no solamente en términos de gestión un gobierno, ¿no? Entonces eso implica tener claro, como decía Carmen, cuáles son mi propuesta de ciudad, cuáles son mis líneas maestras, pero también la forma en cómo eso va a ser comunicado con la ciudadanía y la manera de construir respaldos, no solo en la opinión pública, sino también una estrategia de alianzas políticas que permita tener aliados en distintas esferas, no solamente en los medios, en el Congreso, en otros alcaldes. Y creo que todos coincidimos en que la gestión de Susana Villarán desde el principio estuvo muy huérfana de este tipo de alianzas políticas, ¿no? Recién ahora estamos viendo que hay una confluencia
competencia muy interesante, ¿no? De distintos partidos que apuestan por una institucionalidad, ¿no? Porque esta institución de la revocatoria francamente es muy peligrosa para Lima es una ciudad que es más grande que algunos países de América Latina, ¿no? Así es. Sí, claro, y en este caso hay una serie de problemas también en el propio proceso que convendría analizar. Aquí no tenemos mucho tiempo para eso, pero analizar las características del proceso técnicamente, ¿no? Pero también en el sentido de qué es lo que está detrás. Entonces, yo decía que me parece que la estrategia del no es cambiar los términos de la discusión y decir, esto no tiene que ver en realidad con si la gestión es buena o mala. Esto tiene que ver con otras cosas, ¿no? Son mafias que atacan la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, lo que quieren es trazar una línea ética, ¿no? Y de apuesta política fundamental, es decir, volvamos a las bases, ¿no? De lo que y preguntémonos qué es lo que un gobierno debe ser, ¿no? Y entonces ahí es donde la honestidad, esa es la carta política más importante de Susana Villarán, y ahí por eso es que lo de las obras es secundario. Ellos están tratando de reorganizar aquello que va a decidir la elección. Y vamos a ver cómo va, ¿no? O sea, es interesante también que esos elementos en nuestra democracia en algún momento salen también al debate público y terminan jugando un rol, ¿no? Sí hay un sector importante que se moviliza pensando hay que defender la institucionalidad democrática. No sé si alcance, ya lo veremos en una semana, no sé si alcance, pero de que existe y es importante y tiene capacidad de movilización, es claro, ¿no? Vamos a consultar la opinión de Juan de la Puente, periodista, abogado, politólogo, como dije hace un momento, que está con nosotros en enlace telefónico. Juan, mucho gusto que participes en Hablando se entiende la gente. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cuál es tu opinión, Juan, en esta semana, en la recta final de la campaña por la revocatoria? ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Cómo aprecias la situación? Bueno, yo creo que la campaña y el acto mismo del domingo expresan una dinámica de varios fenómenos que pueden cruzarse e incluso colisionar. Es decir, por un lado se encuentra la desconfianza de la gente, de los ciudadanos frente a los políticos, y entonces ven la revocatoria como una especie de ajuste de cuentas contra una clase que frente a la que se encuentran insatisfechos. También existe un proceso muy marcado de antipolítica, no es nuevo, pero la forma como ha sido planteada la revocatoria por los revocadores expresan un desprecio y una subestimación a las formas democráticas de la política. No olvidemos el proceso de recojo de firmas, el regalo de fideos, caramelos y galletas, una forma de viciar profundamente la democracia. Y tercero, pero también expresa una demanda de política, es decir, si yo encuentro un mérito muy sustantivo en la campaña del no, es que junto a la reivindicación de Lima como un escenario sobre el cual no debe plantearse experiencias caóticas, también existe una reivindicación de la política frente a la antipolítica. Y yo creo que eso ha tenido éxito, ¿no? El no, al construir esta imagen de voces, las voces del no, entrega mensajes que incluso se encuentran más allá de la propia revocatoria. Y quizás esto se ha visto en los últimos días, porque la verdad es que sí es una afirmación, pero más allá no hay una voz definida. Quizás quien precisa más este concepto de un sí caótico es este abogado Tudela, que hace un par de días dijo en una radio que en realidad no le importaba quién sea elegido en Lima, que lo importante era desbancar, sacar del cargo a Villarán y a sus regidores. De modo que a mí me parece que habría una especie de empate a tenor de las encuestas entre esta política versus antipolítica. Cualquiera de los dos podría ganar. No son las únicas grandes fuerzas que se oponen, es cierto, pero eso es lo que parece. Y claro, estamos a la espera de un acontecimiento grande que podría romper este equilibrio. No lo veo, no creo que el debate tampoco lo sea, porque creo que no es un debate que tocará los temas de fondo de la ciudad, pero ahí nos movemos, ¿no? Una urbe que en poco tiempo tendrá 10 millones de habitantes, que quiere ser moderna, pero que está empantanada
entre estas formas que quieren gobernar democráticamente una ciudad y aquellas formas antipolíticas que apuestan, digamos, a un todo vale, ¿no? Pero lo curioso es que justamente Susana Villarán, desde la campaña para la elección municipal, ha pretendido mostrar una forma distinta de hacer política, justamente, ¿no? De no estar en esta superficialidad o en el dimi direte, más bien un poco de sanear la política y presentar una alternativa distinta, pero parece que no es suficiente, que lo que termina de todas maneras siendo hasta ahora una mayoría es una política tradicional la que prima y la antipolítica por tanto. Sí, yo siempre digo, la antipolítica es el pequeño Fujimori que todos tenemos dentro, es decir, un conjunto de prácticas y visiones donde el fin interesa a los medios no. Fíjense, en otras ciudades de América Latina que son capitales de país o grandes metrópolis o megalópolis, la discusión ya es distinta. La discusión se ubica por encima de las obras. Importa mucho la gente. Ciudades gobernadas por la derecha y por la izquierda, que adquieren una visión del ciudadano con autonomía pública y privada. Pero eso todavía no lo vemos. Yo diría, desde ese punto de vista, es probable que seamos la capital del país más atrasada de Sudamérica, porque aquí importa mucho la obra todavía. Yo no digo que no sea importante, pero en el debate y en el imaginario el obrismo es sustantivo. El medio ambiente menos, el transporte, claro. Y lo que ha hecho Susana Villarán es poner por delante un conjunto de temas, entonces ha chocado con determinado imaginario, y bueno, y obviamente ahí hay un odio ideológico, todas cosas que se han ido mostrando al inicio de la campaña de la revocatoria, ¿no? Uh-huh. Bien, muchísimas gracias, Juan, por haber participado en Hablando se entiende la gente. Ha sido un gusto, creo que han sido muy claras tus opiniones. Habrá ocasión de seguirlo comentando seguramente el próximo domingo o más adelante con los resultados de las elecciones. Muchas gracias por participar. Bien. Bueno, seguimos aquí para ya despidiendo el programa, conversando con Carmen Ilizarbe y David Sulmón. La gente, de todas maneras, aún lo que estamos conversando, creo que no desconoce los actores que están, digamos, la mano que mece la cuna, los que están detrás del asunto, ¿no? Y hay una pregunta y una respuesta reveladora hoy día en la encuesta que publica El Comercio sobre el sucesor. Y preguntan cómo se llama la persona que será alcalde interino si Susana Villarán es revocada. Y un 32% contesta Luis Castañeda, cuando obviamente no hay ninguna chance de que así ocurra. Pero demuestra que sí perciben quién está detrás, digamos, de la revocatoria, el que ganaría, digamos, teóricamente. ¿Es así? Bueno, creo que la gente obviamente tiene su mapa de los actores políticos, ¿no? Lo que tal vez no tienen muy claro es cómo funcionan las reglas de juego, ¿no? Es decir, la parte más institucional, ¿no? Y eso muestra esa confusión. Pero yo creo que acá, retomando un poco las cosas que están de fondo, yo creo que ahí hay tres cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como discusión de este proceso, ¿no? Uno, el tema de la institución de la revocatoria, ¿no? Cómo está funcionando, los efectos que tiene, ha cambiado, además las reglas de juego han cambiado respecto de cómo se fueron creadas originalmente, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante el tema de cómo se construye una estrategia para darle sostenibilidad política a una gestión que puede ser muy buena o mediana en términos de eficiencia administrativa, ¿no? Pero acá creo que es una reivindicación de la necesidad de hacer política y no solamente hacer buena gestión, ¿no? Entonces eso implica tener una buena estrategia de alianza, una buena estrategia de comunicación política, etcétera. Y lo otro, creo que en términos, por último, es esta, o sea, yo creo la revocatoria inicialmente, o sea, los que están detrás, lo que buscan no necesariamente es volver a la alcaldía ahora en unos cuantos meses, ¿no? Porque hay que ser un político un poco imaginativo para arriesgarse a ser sometido a una nueva elección de cada un año sabiendo que la barra va a estar más alta, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de qué actores se quieren excluir de la política, ¿no? O sea, chancarlos y dejarlos, o sea, ¿no? Claro. Y ahí eso es una política de exclusión, normalmente. Desde el principio yo creo que ha habido una estrategia muy clara de acá algo que sea izquierda rosadita o, ¿no? Cualquier cosa que sea, hay que excluirlo de la política Carmen, nacional. Así, unas palabras finales. Y aún así lo ideológico no es fundamental en este espacio, ¿no? O sea, me parece bien interesante cómo en realidad los términos izquierda-derecha no tienen nada que hacer en esta discusión.
es posible que jueguen un rol bien en el trasfondo, pero no entran, ¿no?, al tema de la discusión. Y lo que vamos a ver es si nuevamente esa línea que de vez en cuando aparece en el Perú, ¿no?, para decir esto es democrático y esto no lo es y por eso lo rechazamos, se dibuja con fuerza o no. Esa es la Radio San Borja le recuerda. Prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, si toma un taxi en la calle, elija a aquellos que ya vienen circulando y no los que están detenidos. Solo utilice los servicios de taxis